que en la mayoría de la población adulta mayor de 40 años, la gran mayoría de las lesiones van a ser neoplásicas. Entonces, hay que tener en cuenta que este rango de edad no vamos a pensar en opciones o etiologías quizá congénitas o inflamatorias, cuando la gran mayoría van a ser neoplásicas. Y esto para tenerlo muy presente. Y lo otro que hay que tener es la regla de los 7 y la regla de los 80. Son reglas como muy famosas y muy estandarizadas que no han perdido vigencia. La regla de los 7 es que entre, básicamente, las lesiones de poco tiempo de evolución usualmente son inflamatorias. Si tienen más de 7 meses o algunos meses de evolución, la mayoría ya son neoplásicas, especialmente malignas. Y como las que llevan mucho tiempo, 7 años, o son congénitas o son esencialmente benignas. Y la regla de los 80, que se cumple para los adultos mayores de 40 años, que es la mayoría pues, de la población que quizá nos llegan en cirugía general, son que el 80% de las masas en cuello son neoplásicas, el 80% son malignas, el 80% son metastásicas, es decir, son ganglios metastásicos, ese no es el primario, y el 80% del primario se ocupa por encima de la clavícula, es decir, en el tracto aerodigestivo superior o en la piel. Esto aplica, por supuesto, en términos generales, no para las masas tiroideas, pero para el resto de los ganglios que nos aparecen en el cuello. Si usted escucha a su paciente, él le dirá su diagnóstico. Con eso, lo que quiero decir es que hay que orientar qué otras quejas puede tener el paciente. Y esto hay que hablarlo desde la anamnesis. Y lo primero que hay que mirar, no ir solamente a las caracterizaciones de la masa, sino que otros síntomas acompañan la masa. Está con dolor, tiene cambios en la voz, hay dificultad para tragar, hay sangrado, dificultad para respirar. O tiene síntomas sistémicos como fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, que nos hagan pensar en otra cosa. Y además, las características de los pacientes, tener en cuenta la edad, el género, la edad como ya hablamos, el género, lesiones, por ejemplo, la enfermedad tiroidea es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, la historia social, la ocupación, la exposición, historias toxicológicas, si fuma, si consume alcohol, que es muy importante, y la historia de viajes. En ese orden de ideas, también el examen físico hay que comenzar no con las masas en el cuello. Si usted tiene una masa en el cuello, no se vaya a la masa en el cuello. Si el 80% son metastásicas, el 80% son secundarias, ese no es el primario, no vaya a la masa del cuello. Vaya a donde puede estar el primario. Siempre trate de buscar el primario. Entonces vamos a hacer un examen general de la piel, de la cara y del cuero cabelludo, que no haya nada en la piel, y la evaluación de la mucosa aerodigestiva, la cavidad oral, la orofaringe. Mirarlo. Muchas veces los cirujanos generales tenemos como la renuencia a examinar la boca o la cavidad oral porque nos parece que quizá no es lo que usualmente estamos acostumbrados, eso es más de odontología o de otorrinolaringología. Sin embargo, si logramos quitar esa renuencia que en ocasiones podemos encontrar, vamos a encontrar que tenemos muchos de los diagnósticos que nos aquejan y nos van a evitar irnos por un lado que no es. Lo otro es la palpación. Esencialmente palpar, idealmente la boca, si no se puede o si no se prefiere, no hay mucha experiencia, pero por lo menos la inspección debe estar muy clara. Evaluar los nervios craneales, y con eso no quiero decir que le hagamos un mini-mental al paciente, ni que le hagamos los reflejos generales que tiene, pero sí evaluar algunos que nos puedan llamar la atención según el órgano que estamos pensando. Lo último, cuando tenemos una masa supraclavicular exclusiva, no solamente pensar en el tracto digestivo, sino en otros órganos. Y cuando en lesiones muy abajo, muy en la clavícula, especialmente que es en mama, estómago o pulmón. El ejemplo clásico es el ganglio de Virchow. Cuando evaluamos la masa, ahora sí vamos a la masa, miramos el tamaño, localización, si está fija, si está móvil, si es pulsátil, que tiene unas condiciones diferentes, si hay compromiso de la piel o si hay dolor. Entonces voy a mostrarles algunas cosas, ejemplos, si tenemos cosas en piel, en cuero cabelludo que nos hagan pensar en un diagnóstico, pues va a estar mucho más claro. Estos son lesiones con melanoma, pero así podemos tener lesiones con escamos celulares o vasocelulares. Y el examen físico, en labios y en la boca, evaluar los labios, evaluar el vestíbulo, algo que no nos quita mucho tiempo de verdad y podemos tener una mejor comprensión. En el labio nos podemos encontrar lesiones o bien que son evidentes o bien que simplemente al abrir la boca se hacen manifiestas. Vemos simplemente que abra, saque la lengua, levante la lengua, miramos
y señora, diga, miramos, la orofaringe, se ve muy bien, no hay lesiones, perfecto, no vamos a tener ningún problema. Y si se puede evaluar con palpación bimanual y piso de la boca, especialmente para evaluar las glándulas submandibulares o que no haya lesiones en el piso de la boca. Y uno dice, pero ¿por qué en términos de cirugía general casi no hace como palpación de la boca? Me sorprende porque hacemos tactos rectales, pero no somos capaces de palpar la boca. Entonces, es algo como que uno debe empezarse a cuestionar. Es así como simplemente estos son pacientes de la consulta que podemos tener, pacientes con una masa en la lengua evidente, pacientes con lesiones en el paladar, que no siempre son sintomáticas. Los pacientes piensan que tienen eso desde hace mucho por alguna otra razón y no se preocupan por ello. En la orofaringe, señora, abra la boca, saque la lengua, se puede ver las lesiones que pueden estar ahí y con eso ahorramos muchos problemas en general. Claro, muchas lesiones, no la mayoría, también están en la laringe, en la hipofaringe y en la nasofaringe. Y no con eso vamos a tener que hacer un examen exhaustivo o poner a usar el espejito. Podemos usar una nasofibrolaringoscopia, la ordenamos como un complemento. El estudio endoscópico hoy en día es un complemento al examen físico, igual que lo es la rectosimoidoscopia o la conoscopia para coloproctología. Entonces es algo muy similar realmente como lo tenemos. Y aquí también podemos tener lesiones que están bien sea en la nasofaringe o en la hipofaringe, que son sugestivas de eso. Ahora la palpación. La palpación, la recomendación es tenga un orden en general de cómo lo vaya a hacer. Yo, por lo general, lo que recomiendo es palparlo por detrás, me parece más fácil, tengo mejor, no me sesgo por la inspección. Y estoy con la palpación. Empiezo en la parte central, palpando la tiroides, solicitándole al paciente deglutir y evalúo si hay masas o no en la tiroides, haciendo por la línea media, evalúo los ganglios centrales y luego con una mano por delante del esternocleido y la otra por detrás, trato de evaluar ya sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, que no hayan ganglios en las cadenas yugulares laterales. Con esa parte tan sencilla podemos evaluar la principal cosa que podemos ver ahí, que son adenopatías o ganglios. Si nos encontramos con masas en las glándulas salivales, la parótida es el sitio más frecuente, son lesiones que no son infrecuentes y nos llegan a cirugía general, especialmente en áreas de segundo nivel. Y básicamente, en ocasiones es difícil decir si son del cuello o de la parótida. Si usted tiene eso, las de la parótida usualmente elevan el lóbulo de la oreja o se instalan por delante de la oreja para tenerlo en cuenta. Estos son glándulas submandibulares. Y en ocasiones uno dice, miércoles, ¿será que esto será un quiste tirogloso? ¿Será un quiste branquial? ¿Será una adenopatía? Esto también lo podemos ayudar palpando. Si hacemos la palpación y palpamos la glándula submandibular, nos va a poder aclarar un poco su origen. Con las glándulas salivales. Entre más grande sea la glándula, más frecuentes son en la parótida, menos en la submandibular y menos en otros lados, en las menores. Y donde más hay glándulas salivales menores es el paladar, no olvidar esto por lo siguiente. Y cuando hay lesiones en glándulas salivales, entre más grande sea la glándula, menos riesgo de que sea maligno. Es decir, en las parótidas usualmente es benigno, cerca del 80%. En las submandibulares 50-50 y la mayoría de las lesiones en las glándulas menores son malignas. ¿Qué cosas me hacen sospechar a mí de malignidad? Siempre la mayoría son malignos. Bien sea que tengo una lesión y encontremos ganglios alrededor de la lesión, probablemente es maligno. Compromiso de la piel, evidentemente, o compromiso del nervio facial. Entonces, estas lesiones se hacen evidentes. Y de las menores, esto es muy importante, porque si usted encuentra en la cavidad oral, tuvo la diligencia de inspeccionarla, y va a encontrarse que la lesión no es de la mucosa, sino su mucosa, muy probablemente es de glándulas salivales menores y muy probablemente es maligno porque la mayoría son malignos. Entonces, los escamosulares todos son de la mucosa, pero si la lesión es submucosa, piense en glándulas salivales. Entonces, este señor, por ejemplo, que viene con la pandemia, con el tapabocas marcado, tiene una lesión de más de 3 años de evolución que en el último año y medio se le ha aumentado de tamaño y el paciente no ha consultado por la pandemia. Entonces, ¿de dónde viene esta masa? Probablemente es de la parótida, está elevando el lóbulo de la oreja, en el cuello no se ven adenopatías, bueno, es de la parótida, probablemente sea benigno, 80%. Por allá este doctor en una charla dijo que hablemos de los nervios craneales. Hizo una broma con el mini-mental, de pronto miremos el facial. Señor, arrugue la frente y muéstreme los dientes. Listo, perfecto, no está el nervio facial afectado, es un adenoma pleomórfico, se opera, no hay problema, le hacemos un TAC para caracterizar y planear la cirugía y listo. Las
Las imágenes es la herramienta complementaria, es importante porque nos permiten cambiar el estado clínico de una enfermedad neoplásica, planeamiento quirúrgico y estadificación. En ese orden de ideas, vamos a comenzar de lo más básico, que es la ecografía. La ecografía es buena, bonita y barata. Está en todos lados disponible, permite hacer biopsias, acá guiados por ecografía. La limitación es que es operador dependiente, pero nos ayuda a solucionar algunas cosas básicas, como si la lesión es quística, es sólida, hay más, es una neoplasia, es un ganglio. Eso nos ayuda en gran cantidad. La ecografía principalmente está indicada en tiroides, ganglios, glándulas salivales o condiciones principalmente inflamatorias. Cuando tenemos una lesión, neoplasia como las que les mostré, en cavidad oral, orofaringe, hipofaringe, mejor es caracterizar la extensión con una tomografía, ya que la mayoría muy probablemente es maligno. Y tener una tomografía, presente para las lesiones muy grandes, de gran tamaño o que se están saliendo del cuello, un bocio con extensión intratorácica. Ese bocio, debemos hacer una tomografía para planear la cirugía. También nos va a servir para la estadificación en el TNM y para descartar que no tenga metástasis a distancia, o mejor dicho, para estadificar cualquier lesión. Recuerden que la mayoría son neoplásicas, la mayoría malignas. La irresecabilidad, si hay compromiso de la fascia prevertebral o rodea la carótida completamente o encuentra múltiples subsitios, hay algunas condiciones de irresecabilidad que nos permiten ver las imágenes. Y esto nos permite adelantar un montón, nos permite que cuando llegue a cabeza y cuello o oncología, el paciente ya esté estudiado, no se pierda tiempo y si son lesiones resecables, se puede hacer lo más pronto posible. En ocasiones me llama la atención que si hay una masa en el estómago, no sabemos perfecto la clasificación de Borman y le pedimos un TAC, pero hay un paciente con masa en cuello y no le pedimos un TAC, valoración por cirugía de cabeza y cuello. Esto es algo para preguntarnos y para poner en práctica. Entonces, lesiones que podemos ver en tomografía. Esto es un bocio gigante que está desplazando la tráquea hacia lateral y que tiene extensión endotorácica, que si bien se puede sacar por el cuello, pero es importante evaluar hasta dónde llega esa extensión endotorácica. Esta es la señora que les mostré, que saque la lengua, se le veía la masa en la base de la lengua, aquí está mejor caracterizada. Las adenopatías. Los exámenes idealmente son contrastados. Este examen, por ejemplo, tiene un poco contraste y aquí no se aprecia muy bien, pero aquí hay una adenopatía, que es un ganglio redondeado posterior detrás de la vena yugular. Está la carótida, la yugular, y aquí está la adenopatía. Y se ve mejor en este estudio coronal. Por ejemplo, este lo traigo a colación y hay que ver las imágenes, porque el reporte de esta lesión, que es un cáncer de laringe, nos decía que no tenía adenopatías. Entonces es muy importante que uno también esté familiarizado con las imágenes, así como estamos familiarizados con las imágenes, por ejemplo, de una diverticulitis. Hay otras lesiones que también son frecuentes, como los lipomas, si bien no es lo más frecuente, también nos podemos tener en cabeza y cuello. Y esta es la lesión en parótida, la lesión del señor que les mostré anteriormente. La extensión, principalmente tomografía de tórax, la debemos ver en las lesiones neoplásicas grandes, estadios 3, estadios 4, compromisos múltiples de ganglios en el cuello. Ahí hay que extendernos al tórax porque posiblemente hay que descartar que no tenga metástasis a distancia que nos cambie el tratamiento, como es este caso. Obviamente cuando sea de laringe dispuesto a operarse, pero tiene varios nódulos pulmonares, este se biopsió positivo para metástasis. O estos son criterios de resecabilidad, un tumor de senos paranasales, evidentemente. También nos sirven para cambiar la conducta. Es un tumor de laringe en la cual ya está erosionando en gran medida el cartílago tiroides. Pasa de un esquema de conservación de órgano a una cirugía con laringectomía. Nos permite estadificar. Este también es otro ejemplo de resecabilidad, donde la glándula parótida está rodeando un tumor de la parótida que estaba rodeando los vasos y metiéndose al espacio parafaringe. El TAC nos va a servir mejor para lesiones óseas, es más rápido, es dinámico, permite reconstrucciones y la resonancia la vamos a dejar principalmente cuando hay dudas, cuando queremos ver invasión perineural o optimizar mejor en los tejidos blandos. Algunas masas en cuello, la tiroides es muy frecuente, es lo que más nos va a llegar. Tener en cuenta el quiste tiroideoso en personas jóvenes, línea media y sobre todo como diagnósticos diferenciales. Pero la mayoría se diagnostican en la infancia. Pero tener en cuenta un tumor en la línea media del cuello, cerca al yoides, que se mueve cuando protruye la lengua. El quiste de hendidura branquial, y me quiero detener en esto porque es muy frecuente que se confunda. Se produce cuando está formando, se cierran los arcos, queda el quiste y usualmente aparece en personas jóvenes delante del esternocleido, más o menos a nivel de los niveles superiores del cuello y se confunde fácilmente, como ustedes pueden ver, con una lesión ósea de la submandibular u otro tipo de lesiones. Ojo, pacientes jóvenes, pacientes de edad temprana, segunda década de la vida, tercera máximo.
Y hay que tenerlos en cuenta que se pueden inflamar e infectar, pero no todo quiste tiene que ser sometido a drenaje. Cuando se infectan, se abscedan, pues bien se drenan y se opera un manejo definitivo, tiene que esperarse, contemporizarse más o menos 6 semanas después. Esto es lo que esperamos ver acá, lo vamos a ver más adelante el quiste branquial. Tumores del cuerpo carotídeos, para tenerlos en cuenta, que si usted tiene una masa pulsátil en la bifurcación carotidia, hay que tener en cuenta que es un tumor del cuerpo carotídeo, la mayoría son benignas, crecimiento muy lento, y lo importante de acá, cómo lo puedo diagnosticar, es que a la palpación, al oprimirlo, él trata de desaparecer, y si lo suelto, él vuelve y se llena, como una esponja, pero llama el signo de la esponja, y le dejo aquí hago esponja para que se acuerde. Y, ojo, estos no se biopsian, son muy vascularizados y tienden a sangrar. Estas lesiones no se biopsian, el diagnóstico es clínico con tomografía. Los ganglios, ahí es lo más importante y es lo que nos vamos a enfocar en todo lo que nos queda, y es que los ganglios, la principal consulta que vamos a tener. Ya hablamos que es lo que más vamos a ver, y la mayoría son malignos, pero es importante no tener en cuenta o no olvidar los linfomas, que es para la que lo más nos llaman a los cirujanos para decir, hágame una biopsia de ganglio porque sospechamos un linfoma. Los ganglios tienen un patrón, tienen ciertos patrones que en cabeza y cuello son relativamente sencillos. De donde viene el órgano, ahí va a drenar. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Cavidad oral, piso de boca, va a drenar a estos ganglios superiores, triángulos anteriores del cuello. La piel, cuero cabelludo, primero drena la parótida y luego viene a estos mismos ganglios. Lo que está en las faringes, orofaringe, laringe, hipofaringe, va a drenar más probablemente a esta parte del cuello. La tiroides, vienen los ganglios centrales y luego los ganglios laterales. Entonces, en el triángulo posterior nos va a quedar bien sea la nasofaringe, cuando hay compromisos extensos que también pasan a estos, o cuando vienen de otros órganos como los supraclaviculares que les contaba. Van a escuchar esto, 1, 2, nivel 4, nivel 5, no se confundan. Nivel 1, submandibulares, ahí viene lo yugular, 2, 3 y 4. Lo que está por detrás del externo es 5 y por delante entre las carótidas es 6 puntos. No hay más que hablar. Y cuando aquí tenemos en cuero cabelludo, como para que se orienten, si usted tiene un tumor aquí delante, muy probablemente va a drenar a la parótida y a los ganglios del cuello. Y si usted tiene por detrás de esta línea que va de trago a trago de la oreja, probablemente va a los ganglios occipitales y a los niveles posteriores, nivel 5. Para tener en cuenta, si usted tiene un melanoma o tiene un escamo celular grande posterior y crea con una masa en nivel del triángulo posterior del cuello. Entonces, hasta ahí, ¿qué les parece este señor? Es un señor de unos 45 años con esta masa en el cuello, de más o menos unos 6 meses de evolución. Alguien podrá decir, ese era un quiste branquial. ¿Un quiste branquial? Señor, muy bien, abra la boca, señor. Ah, caramba, mire, tiene esta lesión en la amígdala. Entonces, este señor es un señor con tumor de orofaringe. Hay que pensarlo muy frecuente hoy en día porque el BPH y los tumores de orofaringe asociados al papiloma son más en pacientes jóvenes. No esperen ver en pacientes abuelitos. Entonces, toda masa quística en el cuello de un adulto mayor de 40 años es metastásico hasta que se demuestre lo contrario. Y los tumores que dan estas lesiones quísticas principalmente van a ser tiroides y orofaringe. No olvidar, orofaringe y tiroides, orofaringe y BPH. ¿Y cuáles son las diferencias? Un quiste branquial es de bordes delgados, bien delimitado, mientras que una adenopatía es redondeada, realza con el contraste y es un bordes más gruesos. Entonces, tener en cuenta esto en el momento de pensarlo. Siempre piensen, masa quística adulto, maligno, hay que buscar el primario. Las biopsias, el principio es que las biopsias siempre tienen que dirigirse al primario, no a la masa del cuello. Recuerden, la gran mayoría son metastásicos. Y cuando usted planea una biopsia, tiene que evitar una diseminación a los tejidos blandos. Las biopsias se pueden hacer con aguja, con ACAF, incisionales, en las cuales es Trucut, o con una pinza, y nosotros muy rara vez hacemos lesiones excisionales o biopsias excisionales sacando ganglios completos o lesiones completas, ya sean de piel o de lesiones que veamos sospechosas, por ejemplo el labio. Casi nunca hacemos biopsias excisionales, a menos que haya una biopsia previa o una fuerte indicación de que se trate de un linfoma y hacemos incisional porque muchas veces es un conglomerado en el cual no se puede sacar todas las ganglios que tienen ahí. O si necesitan el ganglio para tener una mejor información. Pero hoy en día con Trucut sí se puede hacer diagnósticos de linfomas. Entonces, pero venga, las biopsias con Trucut también pueden diseminar los tumores. No, no es tan cierto. Esto es una revisión sistemática en la cual tanto por ACAF, 40.000 ACAF y 8.000 Trucut, muy pocas son las posibilidades de siembras tumorales.
Entonces, si usted tiene una masa en cuello y adenopatías, primero busque el primario. Inicie con biopsia por aspiración con aspura fina, ACAF, y si esta no es concluyente, es hemorrágica, no está, pase un True-Put antes de pensar en una biopsia abierta, porque una biopsia abierta usted sí tiene mayor la posibilidad de diseminación de la lesión y de que pueda aumentar la cirugía posterior que va a hacer. Si en el ACAF, en el True-Put, usted tiene sospecha de linfoma y el ACAF descarta que el origen sea epitelial, pues puede ir a una biopsia abierta, haga la incisión al conglomerado excisional y saque el ganglio. Si por bien usted tuvo que hacer una biopsia abierta, planee la biopsia. ¿Y qué es planear la biopsia? Que si usted piensa que esto puede estar dentro de la lesión, planéela dentro de la intervención que va a tener muy probablemente. Entonces, si esto es un tumor de parótida, no atravesar una incisión en la mitad de la parótida, que la mayoría de las incisiones son delante de la oreja, con incisión de Blair, y que esta, por el riesgo que pueda estar incontaminada por tumor, se va a resecar y es necesario resecarla. Entonces, se debe incluir dentro de la resección definitiva, lo cual implica que ojalá la cicatriz esté ubicada dentro de la lesión definitiva. Este otro ejemplo, lesiones en el cuello. Este es un paciente que tiene esta incisión, pues este paciente no tiene una carótida sangrando ni un hematoma expansivo, no hay por qué hacerle una incisión longitudinal en el cuello. Aquí tenemos 3 pliegues cutáneos muy claros que nos permiten un mejor abordaje tanto de los niveles inferiores y superiores del cuello y que nos permiten un vaciamiento, de tal manera que no vale la pena hacer este tipo de incisión. La incisión hubiera sido así, pero con esta incisión que tiene hay que remodelarla y hay que adaptarse para mirar los cambios de incisiones del cuello, lo cual es muy diferente a cómo se iba a planear. Está muy parecido, se hizo muy arriba y para abordar los niveles inferiores nos toca más abajo. Entonces, evitar las lesiones abiertas si se va a ver, planearlo dentro de una posible resección. Esto no pasa sino en los libros, eso es anecdótico, no señor. Mire, este señor, paciente ingresó por un síncope, el internista le palpó una masa en el cuello. Señor cirujano general, favor hacer una biopsia de la masa en cuello, ni corto ni perezoso se programa, ni se preguntó dónde era, ni biopsia, ni BACAF, ni nada. Se hizo esa incisión acá, que era un metástasis de un cáncer de tiroides y atravesada en la incisión definitiva. Las incisiones principalmente son incisionales, las biopsias, con los principios que ya todos conocemos, principalmente resección, como en un borde con tejido sano también. Evitar las excisionales, y les voy a decir por qué. Cuando usted hace una excisional, señor, no se preocupe, yo le quito eso, lo mandamos a estudiar, después miramos qué es. Pero con frecuencia nos llegan márgenes comprometidos o márgenes inadecuados. ¿Y estos qué implican? Voy a poner esto como un ejemplo. Esto es un paciente con un melanoma, pero pues pueden ser cualquier lesión. Tenemos esta lesión y aquí está la resección planeada con 1.5 centímetros. Pero esta lesión, si usted se la encuentra, usted dice, no señor, venga, le vamos a quitar la lesioncita, la mandamos a estudiar, hacemos una elipse, perfecto, la sacamos completamente, le queda una línea, ¡pum! Márgenes comprometidos. Ahora hay que ampliar a esa incisión más tejido, porque no está donde está. Entonces la resección que hace inicial termina siendo una resección más amplia y sin la seguridad de que realmente se han involucrado lo que tenemos ahí en el margen positivo. Esto es una lesión en la lengua. Les pongo los ejemplos de lengua porque es lo que hacemos en cabeza y cuello. Afortunadamente, le hicieron una biopsia incisional y la lesión se planeó con resección de 1 centímetro alrededor para garantizar márgenes negativos de 5 milímetros. No es margen solamente negativo. Aquí está la resección completa y la resección que nosotros hacemos es tridimensional, lo cual es 1 centímetro profundo y laterales. Entonces, para tener en cuenta. Esta señora no. Esta señora, tranquila, venga, le quito esa lesión. De pronto es que usted se mordió, no se preocupe, la quitamos, le dejaron una línea aquí para cerrar el cierre primario. La señora un tumor de lengua, márgenes comprometidos, y esta es la cicatriz que le quedó. Tenemos que hacer una ampliación de la resección, una resección mucho más grande, la lesión con ese defecto y reconstrucción ahora con un colgajo libre con la señora. ¿Y por qué esto es importante? Pues amplíele los márgenes y ya, no pasa nada. No es tan claro. Márgenes positivos, ampliarlos a negativos, no quiere decir que los márgenes sean negativos en definitiva. Y esto desde 1986 ya se viene hablando. La supervivencia global, los pacientes que tenían márgenes negativos de entrada, es mejor que los que eran márgenes positivos y se negativizaron. Los pacientes que tenían márgenes negativos y se ampliaron, porque tenemos comparado con los que fueron positivos y se ampliaron, perdón, la recurrencia fue mucho mayor.
desde 1986, y esto es por muchas razones. Los tejidos se retraen, se ponen colgados, no está muy claro. Artículos más recientes, 2015. Los pacientes que tuvieron positivos y se negativizaron tienen una recurrencia del 28%, mucho mayor que los márgenes inadecuados, menos de 5 milímetros. Y mira un poquito las curvas. Esto es un paciente con un margen positivo y este azul es un paciente con un margen negativo de entrada. Estos son márgenes menores de 5 milímetros. Y el amarillo, el margen positivo que se negativizó por congelación. Entonces, en este caso que está, mira a cuál curva se parece más. ¿Se parece más hacia los márgenes negativos o más hacia los márgenes positivos? Supervivencia. Lo mismo en recurrencia. ¿Cuál curva se parece más? Se parece mucho más a los márgenes positivos. Entonces, ojo con eso. Y biopsias incisionales para permitir un planeamiento adecuado de la lesión tumoral definitiva. ¿Listo? Tiroides. Quiero detener un poquito en esto y ya es lo último. Tiroides. Toda lesión tiroidea debe tener una ecografía, toda lesión tiroidea. Sin embargo, no todo síntoma en el cuello requiere una ecografía. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que es que tenemos una epidemia de ecografías de tiroides porque les duele la garganta, porque les duele el cuello, porque tiene dificultad para tragar. Y la gran mayoría, los nódulos tiroideos no son los responsables y se desvían las cosas. No se van al síntoma del paciente, sino, señora, le sale un nódulo, vaya que lo operen ese nódulo porque todo supera. Y muchas veces nos encontramos con esta ecografía, un nódulo sólido, hipocogénico, márgenes bien definidos, 9x4, y que el radiólogo nos dice, se sugiere estudio citopatológico con ACAF. Le llega a usted como cirujano y le llega a la consulta, el radiólogo aquí pide que una CAF, pidámosle la CAF. Va y me demanden, de pronto no le pedí la CAF, era un cáncer y terminó yo en problemado. Entonces, ojo con esto, listo, las lesiones de tiroides se estudian con ACAF. Pero las lesiones menores de 1 centímetro, por favor, no tienen ninguna indicación de BACAF. No tienen ninguna. No vale la pena hacer biopsias de 1 centímetro. Les voy a decir por qué. Lo otro es que cuando nos llegan el informe de BACAF, que no quiero que se me escape, muchas veces nos reportan esto, Bethesda 4. Es un reporte indeterminado de la biopsia y dice neoplasia folicular. Ese reporte está en promedio, 25% de riesgo de malignidad. Sin embargo, en muchas ocasiones los médicos generales, o los cirujanos, señora, usted tiene un cáncer. Hay que operarla cuanto antes o se le va a regar y de un nódulo de menos de 1 centímetro, lo cual no está indicado. Entonces, esto lo único que aumenta es el temor en el paciente del cáncer, la ansiedad, cuando el nódulo solo tiene un 25% de posibilidad de malignidad, 75% de que sean benignos. Solo por esta palabra. La palabra neoplasia no es igual a cáncer y les agradezco que me ayuden a difundir este mensaje. Les hablaba del menos de 1 centímetro. ¿Por qué? A principios de siglo, la primera década, se empezó a ver un aumento en el cáncer de tiroides por la mejoría de los estudios de ecografía. Y principalmente estaban en los nódulos menores de 1 centímetro o hasta de 2 centímetros. Perfecto, si los diagnosticamos temprano, se operan temprano, les va mejor. Y se empezaron a operar toda esta cantidad de pacientes y aumentó el cáncer de tiroides. Oh, sorpresa, aumentó, se diagnosticó más, pero la supervivencia y la mortalidad está igual. No se aumentó, no se modificó. Lo único que trae esto, o a tratar los nódulos menores de 1 centímetro, es aumento en las complicaciones sin que se interfiera con el pronóstico de los pacientes de tiroides. Entonces, ¿qué dicen las guías? Las guías de la ATA, los nódulos de más riesgo con microcalcificaciones, hipoecogénicos, márgenes irregulares. La recomendación es que así tengan alta sospecha mayores de 1 centímetro. Ninguno está en la recomendación en los menores de 1 centímetro y es porque esos solamente los más de 1 centímetro tienen la posibilidad de ser un tumor clínicamente significativo. Entonces, ninguna de las ecografías, ninguna de los hallazgos ecográficos tiene indicación de biopsia menor de 1 centímetro. Ahora, no es que como lo dice el radiólogo, esto es la clasificación de la Academia Americana de Radiólogos, que crearon el TIRADS, en concordancia con el TIRADS. Lo mismo, mide la econicidad, los márgenes, la composición, si tiene microcalcificaciones o no. Y el de más riesgo, que es el TIRADS 5, la recomendación, biopsia mayor de 1 centímetro. Ninguno tiene biopsia menor de 1 centímetro. Y esto es para tenerlo claro y por eso quería hacer énfasis en esto. Ya para terminar, ahora vamos a ver qué hemos aprendido. Tengo un paciente masculino de 43 años que aparece con esta masa. Tiene 6 meses de evolución, no fuma, alcohol ocasional, no es dolorosa y tiene un crecimiento lento. Esto lo puse hace poco como una encuesta, a ver qué pensaba la gente.
Entonces uno puede ser, o es un quiste de segura hendidura branquial, puede ser un linfoma, será un cáncer de la orofaringe, o un tumor de parótida. Miremos pues, tumor de parótida, pues no está tan en la parótida, puede ser en la cola, pero no eleva el lóbulo de la oreja. Linfoma, pues tocaría palparlo, a ver si hay más cosas. Y quiste de segura hendidura branquial, pero masculino, 43 años, 6 meses de evolución. Entonces, recuerden, ya con lo de esto podemos pensar que muy probablemente esto sea un cáncer, hay que buscarle de dónde es. Entonces hice esta encuesta, pero oh sorpresa que la mayoría de las respuestas siempre fueron que era más un quiste de segunda hendidura branquial. Todos nos enfocamos en el cuello, todos vamos a la masa y espero que después de esta charla cambiemos un poquito esa conducta, siquiera de mirarle la boca a los pacientes. Entonces, este paciente que viene de la región del Urabá vino con esta masa, ya le habían hecho una biopsia incisional. Habían entrado, habían sacado, perdón, excisional, le han sacado un ganglio al señor. Entonces, el señor vino con esto, con una biopsia no concluyente porque tenía degeneración quística, en la cual era una necrosis. Entonces, el paciente se sometió a anestesia general, un mes esperando que le programaran la biopsia, 15 días más la patología, con mayor riesgo de que pueda afectarse aquí el espinal o lesiones vasculares, es decir, los riesgos de la cirugía que puede tener, y para que no nos llegara a la conclusión. Entonces queda uno, ¿por qué en vez de hacer esto, teniendo en cuenta el meme que está tan de moda hoy en día, ¿por qué no hacer esto? Este señor, abra la boca, aquí está su lesión, está muy evidente, toma una pinza de biopsia, le toma una muestra en el consultorio si quiere, le programa o lo manda al maxilo que le toma la biopsia, pero lo orienta, simplemente, señor, abra la boca, miremos la boca, ahí está la lesión. Entonces, esto creo que quede como mensaje final. Primero, evaluar por la clínica, la edad, el sexo, la evolución de las masas y su ubicación. Buscar el primario y no quedarnos con la masa en el cuello ni solamente caracterizar el primario. Y esto es porque tenemos que buscar biopsiar el primario, no la metástasis. Este paciente es un carcinoma orofaringeo de pH positivo, se fue a quimioradio, ni siquiera tenían que operarlo. Las biopsias de menor a mayor invasión. Empecemos con el ACAF, vamos con el TruCut y dejemos las biopsias abiertas de última opción, a menos que sea muy claro que se hace un linfoma. Y siempre pensar en los estudios iniciales de estificación, ahorrémosle tiempo al paciente, es que no es ni porque piense que uno le puede estar haciendo el trabajo al cirujano de cabeza y cuello o al otorrino, sino acortémosle tiempo al paciente. Sospechamos que tiene una lesión tumoral maligna, vamos adelantando con un TAC, vamos pidiendo una nasofibrolaringoscopia y ya nos llega a nosotros un poco mejor estudiados y poderles ayudar. Con esto quiero pedirle muchas gracias nuevamente con la invitación. Espero haber aportado con algunos tips importantes y quedo pendiente de sus preguntas.